Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, autora de la misma. Presidente, con fundamento en lo establecido en los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito… ¿Alguien tiene un micrófono accesible? Solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en 1999, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que tiene como objetivo instar a los gobiernos, instituciones, congresos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a llevar a cabo actividades y acciones dirigidas a sensibilizar a la sociedad sobre el problema de la violencia contra las mujeres. De acuerdo al INEGI, en México existen 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años, de las cuales 30.7 millones, es decir, el 66.1%, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o se unieron antes de los 18 años, es decir, el 48% que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años, representando el 37%. En el 2018 se registraron en nuestro país 3.757 feminicidios, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. La violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país. 66 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un acto de violencia, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial, política o de discriminación. Los agresores van desde la pareja, el esposo, el novio, algún familiar, compañero de la escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar, laboral o bien por amigos, vecinos, familia, personas conocidas o extrañas. Es necesario levantar la voz desde esta tribuna y tomar acciones para eliminar todas y cada una de las formas de violencia y discriminación que existe contra las mujeres, particularmente contra el feminicidio, la más extrema de todas las violencias. En tal virtud, es de señalar que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género y para eliminar el lenguaje sexista fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio del 2019. Dicha reforma constituye un paso más en la lucha de las mujeres hacia la igualdad sustantiva para nuestro avance democrático. Asimismo, esta legislatura fue parte sustancial de que dicha reforma se consagrara. Al ser una reforma constitucional, su proceso legislativo demandó la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, así como en la aprobación de más de la mitad de los congresos de las entidades federativas. De ahí que en el seno de la Comisión Permanente se dio cuenta de la declaratoria de la aprobación del decreto, señalando que se recibieron 21 oficios de los congresos de los estados, dando cuenta de su voto aprobatorios, en los que se encontraba el de este Congreso y el de esta legislatura. El objeto de la reforma a la ley fundamental
fue garantizar la paridad de género a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, de manera que se lograra la paridad entre los tres poderes y niveles de gobierno, así como en los organismos públicos autónomos, federales y locales. La paridad es un componente esencial para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, ya que protege y garantiza el principio de igualdad sustantiva para el adelanto democrático de las mujeres. Es decir, posibilita que se traduzca en la práctica el mandato en aquellos espacios donde persisten desigualdades, como lo son los puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia y los organismos autónomos. A mayor abundamiento, es de precisar que la Constitución política contenía un lenguaje sexista y discriminatorio, lo cual fue corregido con la reforma a efecto de evitar la discriminación a través del lenguaje, la minusvalía y la invisibilidad. La paridad, elevada a rango constitucional, es una acción positiva que impulsa la presencia de las mujeres en las áreas sustantivas y en la más alta esfera de toma de decisiones, así como en espacios tradicionalmente ocupados por hombres en razón de su materia. Es importante recordar que garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un compromiso que asumió el Estado mexicano, por lo que está obligado a promover el empoderamiento de las mujeres y a luchar contra toda forma de discriminación y violencia basada en el sexo. En tal razón, no podemos soslayar lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas CEDAW, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la norma marco para consolidar la democracia paritaria elaborada por la ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño y la Convención de Belén do Pará, entre otras. Es de traer a la memoria que la reforma constitucional del 2013 fue un paso fundamental que precedió la del 2019. Hace 6 años se incorporó en el artículo 41 la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo, Federal y Local, lo que representó sin duda un cambio de paradigma que sentó las bases para dar continuidad al desarrollo progresivo de los derechos políticos de las mujeres. Hoy sabemos que abrir paso tanto a la paridad horizontal como vertical logra un equilibrio adecuado que permite eliminar también la violencia política. Hasta nuestros días han sido electas en un siglo solamente 8 mujeres gobernadoras. Los gabinetes de las entidades federativas se encuentran integrados por un 15% de las mujeres. Las legislaturas estatales en general cuentan solo como un 28% de las mujeres entre sus integrantes y los ayuntamientos están conformados solo por el 12% de presidentas municipales. En cuanto al Poder Judicial de la Federación, en el caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las mujeres representan solo el 18% en la sala superior. En el Tribunal Electoral, el porcentaje de las mujeres magistradas corresponde al 28%, mientras que en el Consejo de la Judicatura Federal, las consejeras suman un 28.5% del total de quienes integran el Consejo. Lo anterior se debe en gran medida a las barreras estructurales que enfrentamos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. A diferencia de las cuotas de género, la paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la representación descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión en los que se determina el rumbo al que debe tomar nuestra nación. Se funda en un entendimiento inclusivo de la democracia y en un enfoque integral de la igualdad. Resulta a todas luces evidente que para consolidar la democracia bajo los más altos principios republicanos y alcanzar la gobernabilidad democrática, es necesario también reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas y así cumplir con la armonización legislativa obligada para que la paridad sea un hecho en nuestro Estado. No hemos de ser nosotros quienes quedemos a la saga, al contrario, tenemos que dar muestras de congruencia consolidando un texto de avanzada. Además, destaco que con la aprobación de esta iniciativa, en su caso, estaremos siendo, como siempre,
punta de lanza en materia de paridad. Por ello, la reforma que hoy pongo a su consideración cumple cabalmente con el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa tiene por objeto establecer la paridad de género en los 3 poderes de gobierno, en los ayuntamientos y en los organismos autónomos. Como tal, se hace un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se reforman los artículos 9, la denominación del capítulo 6, el primer párrafo del artículo 13, el primer párrafo y las fracciones 1 y cuarto del artículo 14, el primer párrafo del artículo 15, el primer párrafo del artículo 16, el primer párrafo del artículo 17, el primer párrafo del artículo 22, el primer y el tercer párrafo del artículo 35, el primer párrafo del artículo 37, el inciso A de la fracción 13ª del artículo 38, las fracciones 1 y 2 del apartado B del artículo 42, los párrafos primero, sexto y octavo del artículo 43, las fracciones segunda y cuarta del artículo 44, las fracciones segunda y cuarta del artículo 47, el artículo 51 de los párrafos segundo, tercero, quinto, fracción primera y sexta del artículo 52, el primer párrafo del artículo 95, el segundo párrafo del artículo 118 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 35, recorriendo el orden de los subsecuentes, así como un último párrafo al artículo 90, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Como pueden ver, es una iniciativa de carácter integral. La ley determinará las formas y modalidades para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Estatal y su equivalente en los municipios, así como en la integración de los organismos autónomos. En el caso del Poder Judicial, la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales con el principio de paridad. El ayuntamiento se integrará por un presidente o presidenta, una sindicatura y el número de regidurías que determine la Constitución y la ley de conformidad con el principio de paridad. Por lo que hace a las disposiciones transitorias, se propone que esta legislatura realice las adecuaciones que corresponden a las leyes estatales en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir del inicio de la vigencia del decreto. Los ayuntamientos del Estado dispondrán de un plazo que no exceda de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto para armonizar los reglamentos y garantizar también la paridad en los municipios. La observancia del principio de paridad de género será aplicable a quienes tomen su posesión de encargo a partir del proceso electoral local siguiente a la entrada en vigor de este decreto. Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan de conformidad con la ley. Las reformas contemplan también un lenguaje incluyente que contribuirá a erradicar la discriminación basada en estereotipos de géneros, al tiempo que permitirá introyectar la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres. Diputadas y diputados, erradicar todas y cada una de las formas de violencia hacia las mujeres implica tomar y reformar diversos puntos de partida. Implica asumir nuevos paradigmas, así como entender las dimensiones e implicaciones de lo que es la igualdad sustantiva. Implica asimilar la democracia, los reclamos de la democracia y dar cauce a las legítimas demandas y aspiraciones de las mujeres, quienes constituimos poco más del 50% de la población. La vocación social, la convicción demócrata, los ideales de justicia tienen rostro, voz, cuerpo, argumento y perspectiva de mujer. Existen tantas vocaciones, convicciones, ideales y argumentos y perspectivas como mujeres hay en Zacatecas y en el territorio nacional. No es legal, no es legítimo, no es ético, ni es moral pretender excluir, arrebatar, conculcar y socavar lo que legítimamente nos corresponde como seres humanos y como mujeres.
lo que legítimamente nos corresponde por el hecho mismo de ser mujeres. En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presento ante esta honorable asamblea este proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Alcanzar la paridad como un ideal y como un derecho es una acción que permitirá erradicar la violencia política y contribuirá a la disminución de las muchas otras violencias que suceden a diario y en todas partes contra las mujeres. Soy una militante por la igualdad y estoy convencida que entre más mujeres lleguemos a los cargos más altos de decisión, las resoluciones, las leyes y políticas públicas tendrán perspectiva de mujer y entonces la realidad comenzará a cambiar verdaderamente. Sean mis palabras un homenaje a las mujeres que nos antecedieron y sean también un grito permanente de justicia ante el sufrimiento y la sangre de mis hermanas mujeres. Asimismo, sean también un exhorto para que desde este honorable Congreso, como representantes, les cumplamos a las mujeres. Paridad ya, ni una menos, vivas nos queremos. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.